Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir?» Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta Lucas un caso que es verdaderamente aberrante. Un hombre con el brazo derecho paralizado. Jesús, en la sinagoga que iba allí a enseñar, siente compasión de este hombre y desea ardorosamente poderlo sanar. El problema es que es en día sábado, el día de descanso y sagrado para el pueblo de Israel. Nos dice el evangelista Lucas, rico en detalles, que los fariseos estaban literalmente al acecho para ver si Jesús efectivamente lo curaba en día sábado y encontrar de qué acusarlo. El dolor de Jesús no puede ser más grande. No se puede llamar hombre de Dios, no se puede ser un hombre religioso si anteponemos una ley a rajatabla de manera absurda y autoritaria por encima del bien, el bien supremo de devolverle la salud y la sanación a un ser humano. Jesús, que siempre fue un hombre tan libre, que como decíamos el sábado, mira siempre lo esencial de la vida, que es el amor, el servicio, la misericordia, lo puso en medio de la asamblea litúrgica en la sinagoga y preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir o dejarlo enfermo y con su dolor? Dice que la gente guardó silencio y Jesús, mirando en torno de él a todos, le dice al enfermo: extiende tu brazo, y lo sana. La reacción no puede ser más desconcertante de parte de los fariseos. Lejos de alegrarse, porque hay un hombre con poder, con unción para sanar a los paralíticos, porque es capaz de devolver la salud y la paz del corazón, nos dice que se pusieron furiosos, según las palabras del evangelista Lucas, y discutían qué tenían que hacer con Jesús, cómo acabar con él. Esto nos muestra lo que es un hombre con luz, con claridad en su corazón que ve lo esencial, y lo que es un hombre ciego en su corazón, incapaz de reconocer que lo esencial de la vida es el servicio al hombre. Hoy damos gracias a Jesús porque nos enseñó que no nos podemos esclavizar de convenciones humanas, de tradiciones de hombres, de leyes absurdas, que por el contrario hay que servir al ser humano. Cuando uno escucha el discurso del Papa Francisco, cuando uno mira y lee la última carta encíclica Laudato Si, alabado seas, reconoce el poder de su palabra cuando afirma que un sistema económico no puede explotar al hombre y que los países más ricos están en una deuda ecológica con los países más pobres, de donde han sido extraídos en grandes cantidades recursos naturales. Cómo las leyes económicas, y en la misma línea de la reflexión del sábado pasado, explotan las sociedades, oprimen al hombre. América Latina conoció el famoso libro del escritor Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. ¿Quién no reconoce que es un estudio sesudo, documentado, donde de alguna manera se ve la explotación de las grandes economías en desmedro de nuestros países subdesarrollados? Y sin caer ni mucho menos en la tentación de un discurso con resentimiento social
que no se trata de eso y el Evangelio está por encima de todo ello, nos muestra cómo nuestra economía hoy día es especialmente dura. Me impresiona los discursos también del Papa Francisco, cuando concretamente en Lampedusa, esta isla al sur de Sicilia, en Italia, y con ocasión de uno de los primeros naufragios en el mar Mediterráneo que conoció en su pontificado Francisco de inmigrantes africanos hacia el sueño europeo, les dice que no nos podemos encerrar en burbujas de jabón, que no podemos dar la espalda al dolor de los necesitados, que esas economías más pudientes, más poderosas, más acomodadas del primer mundo, y hablaba a la vieja Europa, no puede dar la espalda al dolor de tantos inmigrantes que buscan una oportunidad de trabajo y de una mejor vida en un país europeo. Son las leyes económicas, son las leyes anti-inmigración, son las leyes de los hombres. Hace 2000 años una ley religiosa no se puede curar en sábado. Ahora es una ley económica, una ley política, una ley de migración. No se pueden recibir migrantes en nuestro continente. La historia, con distintos nombres y personajes y en distintos ámbitos, ya no el religioso sino el económico, se repite. Y Jesús nos vuelve a decir: el hombre es dueño del sábado, el hombre es dueño de la ley. El hombre es la criatura superior a la que se debe servir. No son las leyes económicas las llamadas a dominar, a oprimir, a esclavizar al ser humano. En la misma línea del Evangelio de ayer se nos habla de cómo el fariseo, en una cerrazón de corazón y una profunda ceguera interior, ve con sospecha y, si se quiere, con un falso escándalo, el que Jesús a un hombre con parálisis en su brazo pretenda curarlo en sábado. Ellos le reprochan con su mirada, y Jesús, viendo la dureza de corazón de ellos, le formula una pregunta públicamente: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre sanándolo o dejándolo enfermo o incluso morir? Los fariseos se quedan callados, nos dice de alguna manera el Evangelio, mostrando la cerrazón de su corazón. Y nos dice que Jesús, como en pocas ocasiones señalan los Evangelios, con una mirada de ira por la ceguera de estos conciudadanos suyos y dolido por su obstinación, aún sabiendo que era sábado, le dice al hombre: extiende el brazo. Y Jesús en su misericordia lo sana. Esto generó la furia de los fariseos, que planeaban el modo de matar, de acabar con la vida de Jesús. Frente a este Evangelio se presenta la reflexión de hasta qué punto nosotros somos esclavos de expresiones como estas: siempre esto se ha hecho así. Siempre esta ha sido la ley, esto lo aprendí de esta manera. A veces lo esencial, la misericordia, la compasión que mueve a Jesús a sanar la parálisis del brazo de este hombre, parece no importarle a los fariseos, que atienden a lo accidental, a lo adjetivo, a lo que no es importante, simplemente por una mirada miope frente a la experiencia de Dios. La verdad es que Jesús es un revolucionario, porque mostró que una auténtica religión, más allá de ser un código de normas, un precepto de disciplinas, de imposiciones, un catálogo de disciplinas, de imposiciones, en el fondo es una experiencia liberadora, sanadora, curadora de los males físicos y espirituales de todo ser humano. No podemos absolutizar la ley. Hoy en el mundo hay un movimiento universal, un movimiento global que pretende de alguna manera endiosar la ley. Uno oye con alguna frecuencia en nuestro país: es que obedezco la ley ciegamente, es que respeto total frente a la sentencia de este juez. Realmente, como ciudadanos de un país, estamos llamados a la obediencia, pero la obediencia racional.
no la obediencia de absurdos, no la obediencia que invita a la muerte, no la obediencia que destruye al ser humano. No he visto, para colocar un ejemplo, no he visto una interpretación más absurda de un postulado constitucional tan bello como el libre desarrollo de la personalidad. Magistrados de nuestro país en altas cortes de Bogotá han señalado que esa interpretación del libre desarrollo de la personalidad de un adolescente le puede llevar a todo tipo de desafueros, como el tema, por ejemplo, del consumo de la dosis mínima de drogas, pensando o aduciendo que es la libertad del joven y olvidándose una verdad palmaria: la libertad necesita madurarse, la libertad necesita formarse, la libertad necesita ser acompañada de responsabilidad. Si un joven adulto de 20, 22 años tiene dificultad para manejar su libertad, ¿qué no decir de un adolescente de 12, 13, 14 años? Y en nombre de una ley mal interpretada, bien planteada, el libre desarrollo de la personalidad, cómo de alguna manera se pueden cometer todo tipo de exabruptos, exageraciones, disparates y atentados contra la misma persona humana. La ley bien entendida es maravillosa. La ley mal asumida es opresora y es destructiva del ser humano. Jesús, tanto en el Evangelio del día de ayer como en el de hoy, nos muestra su profunda libertad interior frente a cualquier ley. No importa que sea sábado para arrancar espigas, el Evangelio de ayer. No importa que sea sábado, hay primero que sanar al hombre paralítico en su brazo. Lo importante es alimentar al hombre ayer, lo importante es sanar al hombre hoy. La ley es importante solo si está al servicio del hombre y no es importante si esclaviza, le roba dignidad, le quita plenitud de vida al ser humano. La ley es dañina cuando no es capaz de defender los derechos fundamentales de todo hombre. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de
tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos,
cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. De tus labios brota un nuevo hágase. La misericordia, la compasión que mueve a Jesús a sanar la parálisis del brazo de este hombre, parece no importarle a los fariseos que atienden a lo accidental, a lo adjetivo, a lo que no es importante, simplemente por una mirada miope frente a la experiencia de Dios. La verdad es que Jesús es un revolucionario porque mostró que una auténtica religión, más allá de ser un código de normas, un precepto de disciplinas, de imposiciones, un catálogo de disciplinas, de imposiciones, en el fondo es una experiencia liberadora, sanadora, curadora de los males físicos y espirituales de todo ser humano. No podemos absolutizar la ley. Hoy en el mundo hay un movimiento universal, un movimiento global que pretende de alguna manera endiosar la ley. Uno oye con alguna frecuencia en nuestro país, es que obedezco la ley ciegamente, es que respeto total frente a la sentencia de este juez. Realmente, como ciudadanos de un país estamos llamados a la obediencia, pero la obediencia racional. No la obediencia de absurdos, no la obediencia que invita a la muerte, no la obediencia que destruye al ser humano. No he visto, para colocar un ejemplo, no he visto una interpretación más absurda de un postulado constitucional tan bello como el libre desarrollo de la personalidad. Magistrados de nuestro país
en altas cortes de Bogotá han señalado que esa interpretación del libre desarrollo de la personalidad de un adolescente le puede llevar a todo tipo de desafueros, como el tema, por ejemplo, del consumo de la dosis mínima de drogas, pensando o aduciendo que es la libertad del joven y olvidándose una verdad palmaria: la libertad necesita madurarse, la libertad necesita formarse, la libertad necesita ser acompañada de responsabilidad. Si un joven adulto de 20, 22 años tiene dificultad para manejar su libertad, ¿qué no decir de un adolescente de 12, 13, 14 años? Y en nombre de una ley mal interpretada, bien planteada, el libre desarrollo de la personalidad, cómo de alguna manera se pueden cometer todo tipo de exabruptos, exageraciones, disparates y atentados contra la misma persona humana. La ley bien entendida es maravillosa. La ley dice que la gente guardó silencio y Jesús, mirando en torno de él a todos, le dice al enfermo: extiende tu brazo, y lo sana. La reacción no puede ser más desconcertante de parte de los fariseos. Lejos de alegrarse, porque hay un hombre con poder, con unción para sanar a los paralíticos, porque es capaz de devolver la salud y la paz del corazón, nos dice que se pusieron furiosos, según las palabras del evangelista Lucas, y discutían qué tenían que hacer con Jesús, cómo acabar con él. Esto nos muestra lo que es un hombre con luz, con claridad en su corazón que ve lo esencial, y lo que es un hombre ciego en su corazón, incapaz de reconocer que lo esencial de la vida es el servicio al hombre. Hoy damos gracias a Jesús porque nos enseñó que no nos podemos esclavizar de convenciones humanas, de tradiciones de hombres, de leyes absurdas, que por el contrario hay que servir al ser humano. Cuando uno escucha el discurso del Papa Francisco, cuando uno mira y lee la última carta encíclica Laudato Si, alabado seas, reconoce el poder de su palabra cuando afirma que un sistema económico no puede explotar al hombre y que los países más ricos están en una deuda ecológica con los países más pobres, de donde han sido extraídos en grandes cantidades recursos naturales. Cómo las leyes económicas, y en la misma línea de la reflexión del sábado pasado, explotan las sociedades, oprimen al hombre. América Latina conoció el famoso libro del escritor Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, quien nos reconoce que es un estudio sesudo, documentado, donde de alguna manera se ve la explotación de las grandes economías en desmedro de nuestros países subdesarrollados, y sin caer ni mucho menos en la tentación de un discurso con resentimiento social, que no se trata de eso y el Evangelio está por encima de todo ello, nos muestra cómo nuestra economía hoy día es especialmente dura. Me impresiona los discursos también del Papa Francisco, cuando concretamente en Lampedusa, esta isla al sur de Sicilia, en Italia, y con ocasión de uno de los primeros naufragios en el mar Mediterráneo que conoció en su pontificado Francisco, de inmigrantes africanos hacia el sueño europeo, les dice que no nos podemos encerrar en burbujas de jabón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 6 al 11. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús le dijo: «Les voy a hacer una pregunta.
¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta Lucas un caso que es verdaderamente aberrante. Un hombre con el brazo derecho paralizado. Jesús, en la sinagoga que iba allí a enseñar, siente compasión de este hombre y desea ardorosamente poderlo sanar. El problema es que es en día sábado, el día de descanso y sagrado para el pueblo de Israel. Nos dice el evangelista Lucas, rico en detalles, que los fariseos estaban literalmente al acecho para ver si Jesús efectivamente lo curaba en día sábado y encontrar de qué acusarlo. El dolor de Jesús no puede ser más grande. No se puede llamar hombre de Dios, no se puede ser un hombre religioso si anteponemos una ley a rajatabla de manera absurda y autoritaria por encima del bien, el bien supremo de devolverle la salud y la sanación a un ser humano. Jesús, que siempre fue un hombre tan libre, que como decíamos el sábado, mira siempre lo esencial de la vida, que es el amor, el servicio, la misericordia, lo puso en medio de la asamblea litúrgica en la sinagoga y preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir o dejarlo enfermo y con su dolor? A la sumida es opresora y es destructiva del ser humano. Jesús, tanto en el evangelio del día de ayer como en el de hoy, nos muestra su profunda libertad interior frente a cualquier ley. No importa que sea sábado para arrancar espigas, el evangelio de ayer, no importa que sea sábado, hay primero que sanar al hombre paralítico en su brazo. Lo importante es alimentar al hombre ayer, lo importante es sanar al hombre hoy. La ley es importante solo si está al servicio del hombre y no es importante si esclaviza, le roba dignidad, le quita plenitud de vida al ser humano. La ley es dañina cuando no es capaz de defender los derechos fundamentales de todo hombre. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús.
que no podemos dar la espalda al dolor de los necesitados, que esas economías más pudientes, más poderosas, más acomodadas del primer mundo, y hablaba a la vieja Europa, no puede dar la espalda al dolor de tantos inmigrantes que buscan una oportunidad de trabajo y de una mejor vida en un país europeo. Son las leyes económicas, son las leyes anti-inmigración, son las leyes de los hombres. Hace 2000 años una ley religiosa no se puede curar en sábado. Ahora es una ley económica, una ley política, una ley de migración. No se pueden recibir migrantes en nuestro continente. La historia, con distintos nombres y personajes y en distintos ámbitos, ya no el religioso sino el económico, se repite. Y Jesús nos vuelve a decir: el hombre es dueño del sábado, el hombre es dueño de la ley, el hombre es la criatura superior a la que se debe servir. No son las leyes económicas las llamadas a dominar, a oprimir, a esclavizar al ser humano. En la misma línea del Evangelio de ayer se nos habla de cómo el fariseo, en una cerrazón de corazón y una profunda ceguera interior, ve con sospecha y, si se quiere, con un falso escándalo, el que Jesús a un hombre con parálisis en su brazo pretenda curarlo en sábado. Ellos le reprochan con su mirada, y Jesús, viendo la dureza de corazón de ellos, le formula una pregunta públicamente: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre sanándolo o dejándolo enfermo o incluso morir? Los fariseos se quedan callados, nos dice de alguna manera el Evangelio, mostrando la cerrazón de su corazón. Y nos dice que Jesús, como en pocas ocasiones señalan los Evangelios, con una mirada de ira por la ceguera de estos conciudadanos suyos y dolido por su obstinación, aún sabiendo que era sábado, le dice al hombre: extiende el brazo. Y Jesús, en su misericordia, lo sana. Esto generó la furia de los fariseos, que planeaban el modo de matar, de acabar con la vida de Jesús. Frente a este Evangelio se presenta la reflexión de hasta qué punto nosotros somos esclavos de expresiones como estas: siempre esto se ha hecho así, siempre esta ha sido la ley, esto lo aprendí de esta manera. A veces lo esencial